93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. El impacto. Documental. El documental El Impacto expone la amenaza global a la que se enfrenta toda la humanidad. Este documental levanta el velo de la ignorancia y descubre lo que ha estado ocurriendo durante 30 años ante nuestros ojos, mostrando cómo hemos sido manipulados como marionetas. Nos convertimos en biorobots controlados y nos llevaron a destruir el mundo con nuestras propias manos, acercándonos a la desaparición global. Durante 30 años, nos hemos dirigido hacia el punto de no retorno. Nos llevaron a la guerra civilizacional y a la posterior esclavitud. Esta verdad es chocante, pero también nos ayuda a comprender todas las relaciones causa y efecto de lo que está ocurriendo en el mundo, y nos hace conscientes de lo que se avecina en un futuro próximo. El documental El Impacto explora los siguientes temas: el mundo al borde de la guerra civilizacional. ¿Quién la está encendiendo y con qué propósito? Guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Quién está detrás del conflicto? Atentados terroristas en todo el mundo, entre ellos atentados del 11 de septiembre en Nueva York, 2001. Atentado de Oklahoma City, 19 de abril de 1995. Atentado del ayuntamiento de Crocus City Hall en Moscú, 22 de marzo de 2024. ¿Quién está organizando y sigue organizando atentados terroristas en el mundo? ¿Quién es el beneficiario último de estos atentados? ¿Y cuál es su principal objetivo? Por primera vez, el documental demuestra que los tiroteos en las escuelas son un proceso totalmente controlado. Los hechos expuestos en el documental apuntan a quienes manipulan las mentes de niños mentalmente sanos y los convierten en asesinos de sus padres y de otros niños. ¿Cuál es el objetivo último de los tiroteos escolares y cómo proteger a sus hijos de ellos? Epidemia de tiroteos escolares. ¿Quién estaba detrás de los tiradores de Columbine y de todos los demás tiroteos escolares posteriores? ¿Cuál es la conexión entre el tiroteo de Columbine, el atentado de Oklahoma City y el asedio de Waco en 1993? Renacimiento del nazismo. ¿De quién aprendió los nazis de la Alemania nazi todos los métodos crueles de tratar a la gente? ¿Y cómo ponen en práctica sus seguidores modernos sus planos para establecer el Cuarto Reich? Si se nos quita la libertad de expresión, entonces mudos y silenciosos seremos llevados, como ovejas al matadero. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. Creadores del documental. No sabemos quiénes son los creadores de este documental, hecho con cuidado y amor por la gente. Con gran respeto por los creadores de El Impacto, nuestro equipo decidió traducir el documental al español, para ponerlo a disposición de un público más amplio. Fuente original del documental The Impact, El Impacto. https rumble.com/B56NTE1 The Impact Group. También expresamos el agradecimiento al equipo de periodistas independientes de ActFiles, de.actfiles.org, por su activa labor en la difusión del documental The Impact, El Impacto, y por su contribución a ampliar la investigación de los temas tratados en el documental. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. El Impacto. Documental. Capítulo 6. ¿Cómo se está fomentando la guerra civil en América?
La guerra civilizacional beneficiaría enormemente al anticultismo global en su camino hacia el totalitarismo global. Sin embargo, volvamos a los hechos que reflejan la dura realidad actual. Pero, ¿qué se puede notar y a qué se debe prestar atención a la hora de identificar contenidos peligrosos? Dado que la heroización de los tiradores es la primera y fundamental oleada de codificación de la información, que sienta las bases en el subconsciente de una persona para cometer un futuro delito. A continuación, ofreceremos un análisis de las publicaciones sobre el tema de los tiroteos escolares. Lo primero que hay que observar en estos materiales es la frecuencia de las publicaciones que repiten los mismos mensajes aparentemente sin sentido. Puede tratarse de una serie de artículos similares sobre un incidente concreto de tiroteo en una escuela que ocurrió hace mucho tiempo. A menudo, la autoría de estos artículos corresponde a una publicación periódica concreta, a un periodista o a un grupo de periodistas interconectados que mantienen continuamente los mismos temas en sus publicaciones durante un largo periodo de tiempo. Mientras tanto, es posible que otros periodistas o medios de comunicación ya hayan dejado de cubrir este acontecimiento hace mucho tiempo, pero este mismo grupo de periodistas mantiene persistentemente la oleada de información por razones desconocidas y mantiene vivo el acontecimiento del pasado, lejano en el espacio mediático. Estos artículos tratarán repetidamente el mismo tema desde diferentes ángulos. Los autores pueden criticar a la policía, expresar simpatía por los padres del tirador, destacar detalles del crimen recientemente descubiertos, etc. Sin embargo, el hilo conductor seguirá siendo el mismo: los tiroteos escolares. Y todos estos artículos tendrán una característica significativa: nunca criticarán o condenarán duramente al tirador. La segunda característica de los materiales y publicaciones potencialmente peligrosos es que los debates sobre los tiroteos escolares siempre irían acompañados de críticas directas o indirectas a las autoridades, a funcionarios concretos y a la impotencia de las fuerzas del orden. Los artículos hablarían de sus errores y fracasos, haciendo hincapié en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley mienten y distorsionan deliberadamente los hechos para encubrir su propia impotencia. Estas publicaciones suelen ser muy similares y, a primera vista, pueden parecer incluso razonables, desprovistas de agresivas llamadas a la acción o de claros signos de incitación al odio. Sin embargo, en realidad, la información que contienen afecta profundamente a las personas, dejando una huella duradera en su subconsciente. La tercera característica que hay que observar es la presencia de números en las publicaciones. La información que contiene elementos ocultos siempre incluye un código numérico. Puede tratarse de menciones de fechas, la hora exacta en que se cometió un crimen, el número de víctimas u otras cifras. Sin embargo, estos números se mencionan repetidamente en sus publicaciones. La cuestión es que la conciencia y el subconsciente del ser humano perciben los números de forma diferente. Esta característica del trabajo de nuestro subconsciente es aprovechada por el método de codificación de rompecabezas. Como se mencionó anteriormente, es extremadamente difícil para una persona no preparada detectar manipulaciones ocultas de la conciencia y, más aún, del subconsciente a través del método de codificación de rompecabezas sin un entrenamiento especializado. Sin embargo, siempre hay un patrón, e identificar este patrón puede ayudar a localizar contenidos particularmente peligrosos en medio del vasto flujo de información. Una vez identificadas las fuentes de influencia destructiva que contienen encubrimientos ocultos, es crucial detener rápidamente la propagación de su influencia sobre la población en general. Método número 2. Realizar pruebas psicológicas en las escuelas para identificar niveles elevados de trastornos bipolares. Un indicador de que los estudiantes de una determinada institución educativa han sido sometidos a una manipulación subconsciente externa oculta es el aumento de casos de trastorno afectivo bipolar entre ellos. ¿Cuál es la conexión aquí? Dado que las oleadas iniciales de codificación de la información tienen un amplio radio de impacto, ciertas incrustaciones, partes del programa de los tiroteos masivos, se infiltran en el subconsciente de todos los individuos afectados. ¿Qué le ocurre a una persona en este caso? Las directivas ocultas empiezan a actuar en su subconsciente, entrando en conflicto con sus objetivos y aspiraciones conscientes. Como resultado, surgen en el individuo un conflicto interno y una resistencia. Este conflicto, desencadenado por la implantación de elementos extraños en el subconsciente, acaba manifestándose como trastorno bipolar.
Los representantes del anticultismo no pueden evitar provocar tales condiciones cuando inician oleadas preparatorias de codificación para los tiroteos en las escuelas, porque esto forma la base para la posterior imposición de otras olas, lanzando finalmente el programa. Un ejemplo ilustrativo respecto a esto es la situación en la República Checa, donde tras el tiroteo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga en 2023, surgió información pertinente sobre la prevalencia de los trastornos bipolares entre la generación joven del país. Los medios de comunicación checos empezaron a difundir información que indicaba que aproximadamente el 5% de toda la población de la República Checa padece actualmente trastorno afectivo bipolar, principalmente entre la generación joven de la edad del tirador checo, es decir, estudiantes. Los propios estudiantes de la Universidad Carolina publicaron en las redes sociales su preocupación por una tendencia preocupante. 1 de cada 2 estudiantes sufre trastorno afectivo bipolar. Esta circunstancia confirma el hecho de la interferencia manipuladora externa en las mentes subconscientes de los estudiantes de esta universidad. Al día de hoy, la República Checa, en particular su capital, es un punto caliente de la actividad anticulto. Uno de los centros clave de su actividad se encuentra precisamente en Praga, y uno de los líderes del movimiento anticulto local, Zdeněk Wojtyšek, enseña en la Facultad de Teología UCITA de la Universidad Carolina. En consecuencia, hay motivos para suponer que un análisis exhaustivo de las actividades públicas de los grupos anticulto podría ayudar a establecer una correlación entre sus actividades y el aumento de los casos de trastornos bipolares entre la juventud checa. Un estudio en profundidad de esta relación podría, en última instancia, aportar pruebas convincentes de que las organizaciones anticulto no solo están vinculadas a los tiroteos escolares, sino que son sus autores. De hecho, los autores de los tiroteos son igual de víctimas de los anticultistas que aquellos a los que disparan. Sus acciones no fueron controladas por ellos mismos, sino por un programa incrustado en su subconsciente. Una persona no preparada es impotente ante tal intervención subconsciente. Por lo tanto, estos niños simplemente se encontraban indefensos ante la influencia malévola externa de los manipuladores. Por lo tanto, debería haber un debate urgente sobre la necesidad de prohibir la entrada de miembros de organizaciones anticulto en los centros educativos, ya que pueden ejercer una influencia destructiva encubierta sobre los niños. El incidente del tiroteo en Praga ha impulsado a los estudiantes checos a denunciar el aumento generalizado de los trastornos bipolares y a buscar ayuda. Se ha elaborado una petición en la que se insta al gobierno y a los políticos checos a no ignorar el problema y a reforzar la asistencia psicológica y psiquiátrica para todos aquellos que la necesiten. La petición fue firmada por más de 600 personas. Esto significa que los propios jóvenes están asustados por esta situación. Inconscientemente, sienten que alguien está manipulando sus mentes, y temen que cualquiera de ellos pueda ser el próximo en agarrar un arma para hacerse daño a sí mismo o a los demás. Un escenario similar al de los tiroteos escolares se observará en todas las escuelas que han sido blanco de los ataques de codificación de la información de los representantes anticulto. La situación en la República Checa demuestra claramente que el trastorno bipolar es un factor inherente y natural que acompaña a las intervenciones externas destinadas a programar el subconsciente de los individuos. Si se lleva a cabo un seguimiento de las instituciones educativas de otros países, será posible revelar focos de aumento de trastornos afectivos bipolares, es decir, lugares que ya son objetivo de los anticultistas, donde se planean atentados terroristas en un futuro próximo. Por lo general, en las escuelas y universidades donde se han producido tiroteos masivos, se puede identificar un número significativamente mayor de estudiantes con trastorno bipolar en comparación con la tasa estadística media. Además, si estas instituciones educativas realizaran pruebas psicológicas periódicas a los alumnos, revelarían que el rápido aumento de los trastornos bipolares se produjo precisamente en el intervalo de 1 a 3 años antes del crimen cometido por uno de sus alumnos en esa escuela o universidad. Este periodo coincide con las oleadas preparatorias iniciales de codificación de la información. El impacto más fuerte del programa destructivo implantado lo sentirán los propios futuros tiradores. Sin embargo, una vez que lleven a cabo el acto, el trastorno bipolar desaparecerá porque desaparece la causa que desencadena el conflicto interno. La persona toma una decisión definitiva. Por lo tanto, normalmente, después de cometer el crimen, este problema no se diagnostica en la mayoría de los tiradores. Sin embargo, persiste en otros alumnos de la escuela.
Un psicólogo experimentado solo necesita comprobar si los alumnos padecen trastorno afectivo bipolar para determinar si estos niños han sido objeto de intentos de interferencia externa en su subconsciente. Además, si los centros educativos introducen prácticas regulares de pruebas psicológicas, por ejemplo, cada 6 meses, cualquier tendencia alarmante puede detectarse a tiempo para tomar medidas preventivas. Las medidas de seguridad reforzadas en las escuelas, como los detectores de metales en las entradas, son sin duda importantes y necesarias para la protección. Sin embargo, por desgracia, no son capaces de detener la infiltración de programas de información malignos en el subconsciente de los alumnos. Por lo tanto, es crucial que los psicólogos escolares y los padres vigilen de cerca el bienestar psicológico de los niños. En particular, debe prestarse atención a marcadores importantes, como el desarrollo del trastorno bipolar. Es probable que los propios niños intenten ocultar estos trastornos porque les asustan, a menudo sin darse cuenta de que estos estados son artificiales e inducidos por la codificación de información a distancia, a través de los medios de comunicación y los contenidos de Internet que encuentran. Así, un factor tan sencillo como preocuparse por el bienestar psicológico de los niños y aplicar procedimientos de diagnóstico para detectar el trastorno afectivo bipolar es un elemento esencial para prevenir sucesos trágicos. El tercer método para prevenir ataques armados en instituciones educativas: el seguimiento del campo de información del país. Otro marcador que puede indicar el lugar de preparación para futuros delitos es la desigual difusión de información sobre nuevos casos de tiroteos en centros escolares. Cuando se produce un ataque armado de alto perfil en una institución educativa con un gran número de víctimas, naturalmente resuena ampliamente en la sociedad y la ola de noticias cubre todo el país. Al principio, la información estalla como un reguero de pólvora, pero con el tiempo su intensidad disminuye. Sin embargo, si los representantes del anticultismo ya han planeado un atentado similar en una región concreta, el eco informativo de este suceso resonará durante más tiempo y con más fuerza aquí que en otras regiones del país. Otra posibilidad es que la información al respecto se reactive en el campo informativo, después de que la oleada de noticias se disipe. Es importante señalar aquí que los nombres y las imágenes de los criminales siguen apareciendo en las noticias, permaneciendo en el campo informativo de la región o ciudad. Esto conduce a una heroización encubierta de los tiradores, con la clave incrustada de que la humanidad les recordará de por vida. Este fenómeno es una señal de alarma para los observadores atentos. Si observan una tendencia de este tipo en su ciudad, estén atentos. La difusión de una imagen heroizada de los tiradores es la primera oleada preparatoria de la codificación de la información y un implante fundamental sobre el que se construye el futuro comportamiento del tirador. Si en algún lugar esta imagen se mantiene artificialmente en el espacio informativo, significa que el adoctrinamiento psicológico del próximo tirador ya ha comenzado en una de las escuelas de esta región. Al mismo tiempo, la realización de pruebas psicológicas en todas las instituciones educativas de la ciudad para detectar un aumento repentino del número de trastornos bipolares puede con una alta probabilidad identificar la escuela o universidad donde los representantes del anticultismo han planeado el próximo caso de tiroteo escolar. También hay que informar a la gente sobre cómo reconocer las técnicas manipuladoras y cómo entrenar su mente para no sucumbir a las influencias encubiertas. La medida más eficaz para prevenir los tiroteos en las escuelas es el cese total de las actividades de toda la red de anticultismo mundial. Todos los que están detrás de la organización de tales crímenes y de la programación de personas para llevarlos a cabo. El tiroteo escolar es un proceso controlado. El hecho de que los tiroteos escolares aparentemente incontrolados son en realidad un proceso controlado queda demostrado por las estadísticas y la cronología de su propagación. Para comprender más detalladamente esta tendencia, analicemos la incidencia y el crecimiento del número de estos crímenes en diversos países donde se han producido. Tiroteos escolares en Rusia. Durante mucho tiempo, en Rusia no han aparecido pruebas de casos de tiroteos masivos en escuelas. En la década de 1990, solo se conoció un crimen de este tipo: el incidente de la escuela de cadetes Kamyshin en 1997. Se considera que el primer ataque armado contra un centro educativo en Rusia, que causó víctimas fatales, fue el tiroteo en la escuela No. 263 de Moscú, en febrero de 2014.
y el primer caso de tiroteo escolar siguiendo el llamado escenario Columbine ocurrió en 2017 en Ivantevka. Bueno, un chico con un cuchillo corría por la escuela. Nuestra profesora está sujetando la puerta. ¿Qué puede explicar la súbita aparición de un fenómeno como los tiroteos escolares en un territorio donde antes no era habitual? ¿Cómo puede explicarse si no es por una injerencia exterior? Después de todo, ¿qué ha cambiado en Rusia desde los tiempos en que tales crímenes eran inauditos? Lo que ha cambiado es que el anticultismo ha adquirido aquí un poder y una influencia sin precedentes. Hoy en día, los medios de comunicación rusos difunden deliberadamente la narrativa de que la causa de los tiroteos masivos en las escuelas de Rusia es la influencia de incidentes similares en Estados Unidos. Para implantar esta idea en las masas, se utiliza con mucha frecuencia la misma imagen de tal crimen, Columbine. En las noticias sobre tiroteos escolares en Rusia, es frecuente encontrar un paralelismo específico con el caso Columbine. La prensa rusa califica de escenario americano lo ocurrido en la escuela de Moscú. En efecto, este tipo de incidentes ocurren a menudo en Estados Unidos. Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos, pero no en Rusia. Los tiroteos y las situaciones con rehenes no son infrecuentes en las escuelas estadounidenses. Un estudiante o antiguo estudiante con un rifle en la mano, ese es el típico antihéroe de las noticias locales. Sin embargo, como mencioné antes, el primer caso de esa supuesta imitación en Rusia ocurrió en 2017 y 2018, años después de los sucesos de Columbine. ¿Por qué tardó tanto en aparecer el primer imitador en Rusia? La respuesta es sencilla, porque no se trata de una simple imitación. Alguien permitió que este precedente sucediera en Rusia y se aseguró de que recibiera una amplia publicidad. Algunas figuras de la propaganda rusa, autores y defensores de la teoría que alega la influencia perjudicial de Estados Unidos en los tiroteos escolares en Rusia, afirman que estos incidentes se caracterizan por una actividad organizada supuestamente iniciada por Estados Unidos. Este argumento se apoya en una simple narrativa propagandística. Es así porque, históricamente, Estados Unidos siempre se ha opuesto a Rusia en el escenario geopolítico. Por lo tanto, Estados Unidos es un enemigo, y de este modo, el enemigo está atacando a Rusia. Sin embargo, pensando lógicamente, es el propio Estados Unidos el que sufre mucho más los tiroteos escolares. ¿Por qué? ¿Por qué se atacarían a sí mismos? Sería más lógico suponer que Estados Unidos sufre más precisamente porque sus adversarios le someten a ataques masivos y regulares. La verdad es que tanto el pueblo estadounidense como el ruso están sometidos a cínicos y sofisticados ataques de su enemigo común, el anticultismo global. Al tratar de desviar la atención y echar toda la culpa al supuesto mal ejemplo dado por Estados Unidos, la fuerza oculta en la sombra, que es el cerebro ideológico del anticultismo y el terrorismo, pretendía crear una imagen visible de un enemigo, ocultando sus propias huellas tras los tiroteos masivos tanto en Rusia como en Estados Unidos, tras la tragedia de Columbine y el fenómeno de los tiroteos escolares en su conjunto. Hoy en día, la amenaza de tiroteos escolares en Rusia se ha convertido en un grave problema social. Al menos 13 personas han muerto, entre ellas al menos 7 niños, tras un tiroteo en un colegio del centro de Rusia. En Rusia, un hombre armado ha matado hoy al menos a 15 personas en una escuela. 11 de ellas eran niños. ¡Cierren la puerta! ¡Algunos están disparando! Espero que le disparen. ¡Hey, amigo, aguanta! Aguanta un poco, ¿vale? Te lo atamos pronto. Chicos, es un completo desastre. Total, estoy en la Universidad Estatal de Perm. Es un completo desastre aquí. La situación ahora mismo es la siguiente. Están subiendo a la gente a las ambulancias, hay heridos por todas partes. Quería sacar a mi hijo, pero lo mejor para ellos ahora es hacer barricadas. Están allí. Para explicar cómo este fenómeno surgió de repente y empezó a progresar, hay que rastrear las consecuencias que estos actos terroristas trajeron al país. ¿Cuál era la situación política en el momento del atentado? ¿Qué cambios provocó este acontecimiento en esa situación? ¿Qué leyes se aprobaron tras cada nuevo caso de gran repercusión? ¿Y quién se benefició en última instancia de ello, poniendo en práctica sus objetivos egoístas bajo la apariencia de una noticia ruidosa? Entonces, se hace evidente que la razón de la aparición de tiroteos escolares en Rusia no son los imitadores espontáneos.
Es simplemente que la fuerza detrás del anticultismo ha decidido utilizar esta herramienta de terror ahora también en suelo ruso. Otra confirmación de que los tiroteos escolares no son accidentales es la geografía de estos ataques. Nótense que hay países concretos, como Estados Unidos, que sufren regularmente tiroteos escolares. Luego, hay países donde este fenómeno está cobrando fuerza, como Rusia, y hay países en los que solo se han producido incidentes aislados, sin que se repitan posteriormente, como Canadá, o algunos países europeos. Noticias de última hora desde Canadá. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dice que 5 personas han muerto y 2 más están en estado crítico tras un tiroteo escolar. Un chico de 14 años ha matado a tiros a 8 niños en una escuela de Serbia. Por lo general, estos casos no recibieron una amplia cobertura mediática ni adquirieron notoriedad mundial. Muchos de ustedes, estoy seguro, hoy escuchan por primera vez sobre estos incidentes. Y luego, hay otros países con una miríada de problemas sociales y factores que parecen susceptibles de provocar tales incidentes. Sin embargo, nunca han sufrido un solo tiroteo escolar. Es como si una fuerza invisible les protegiera de ello. Supongamos que la causa de los tiroteos escolares es presumiblemente la imitación incontrolada de los tiradores por parte de los adolescentes. ¿Por qué no se aplica este principio en estos países? Esto indica simplemente que, o bien los representantes del anticultismo todavía no tienen sus palancas de influencia en estos países, o bien todavía no les resulta ventajoso llevar a cabo tales ataques allí. Sin embargo, esto no garantiza que la población de estos países esté protegida de tales delitos. Un ejemplo claro es el tiroteo masivo que tuvo lugar en la República Checa en 2023. El impacto. Documental. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Noticias de última hora desde Praga, donde la policía dice que 15 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras un tiroteo en la Universidad Carolina. El tirador que... Este suceso se produjo en un periodo de creciente descontento de la población con la situación política del país y de crisis económica provocada por las sanciones impuestas por la República Checa contra Rusia. En esta situación, los medios de comunicación empezaron a difundir activamente la información de que el tirador checo supuestamente citaba como motivación el ejemplo de una tiradora de Rusia que había llevado a cabo un ataque armado en una escuela pocas semanas antes de estos hechos. Tal confluencia de circunstancias sugiere que el atentado de la República Checa no se produjo casualmente en ese momento concreto, ni la referencia a Rusia como inspiración del crimen fue accidental. Parece que alguien quiso aprovechar la situación para sus propios intereses. Si examinamos de cerca cada uno de estos atentados, veremos que siempre están relacionados con la situación política del país víctima. Por ejemplo, suelen coincidir con próximas elecciones, negociaciones internacionales importantes, escalada de tensiones políticas dentro del país, creciente insatisfacción pública con el gobierno, etc. Estos acontecimientos suelen convertirse en noticias importantes y de gran repercusión que eclipsan otras noticias. Durante este periodo, en el que la atención pública se centra en la tragedia, los representantes de anticultismo y las fuerzas que los respaldan pueden llevar a cabo discretamente acciones que preferirían mantener fuera de la atención pública. ¿Son coincidencias o el frío cálculo de alguien? La prueba más elocuente del carácter planificado de estos atentados es su influencia tanto en la vida de un solo país como en la comunidad mundial. Cada tiroteo escolar da lugar a una serie de transformaciones políticas y sociales dirigidas por los representantes de la oposición al culto para servir a sus intereses. Esto conduce a cambios significativos dentro del Estado y afecta irreversiblemente a la vida de sus habitantes. Incluso un acontecimiento de este tipo deja una herida sangrante que no cicatriza en el corazón de toda la sociedad. En primer lugar, los atentados terroristas se dirigen contra los padres y todos aquellos que tienen hijos. Al fin y al cabo,
Un atentado terrorista en el que un niño mata a otros niños causa una inmensa conmoción y agitación en la sociedad. Golpea en el lugar más vulnerable de todo padre, el miedo por la vida de su hijo. Esperamos horas a que nos dijeran que nuestra hija nunca volvería a casa. Los detalles sensacionalistas de los tiroteos escolares difundidos a través de los medios de comunicación crean un poderoso miedo interno en la gente, creando una sensación generalizada de amenaza constante para la vida de sus hijos. Ya no hay ningún lugar que sea seguro, y nuestras escuelas públicas deberían ser las más seguras. Todo el que es padre siente eso. Esto es impensable, esto es imposible. Mi niña, mi bebé de 14 años, la envié a la escuela ayer. Lo que es insondable es que Jamie recibió una bala y está muerta. No nos sentimos seguros y queremos que se solucione. Las escuelas ya no son seguras. Al mismo tiempo, se forma una clara creencia entre la población. El gobierno no puede proteger a nuestros hijos. ¿Cómo se atreve? Usted fue pagado por ellos y simplemente sale y... ¿Qué fue eso? ¿Una declaración jurada? Estoy cansado. Yo estoy tan cansado de subir aquí y ofrecer condolencias. Por lo tanto, con cada nuevo incidente, la desconfianza y el descontento con las autoridades no harán sino aumentar. Esto es América. Se suponía que íbamos a poder hacer cosas y ser las personas que quisiéramos ser, y ahora estamos en un lugar loco. Desde que sobrevivimos a un tiroteo masivo en julio, me he reunido con más de 130 legisladores. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? ¿Cómo siguen muriendo nuestros hijos y por qué les fallamos? ¿Cómo? ¿Cómo permitimos que un tirador entre en la escuela de nuestros hijos? ¿Cómo pasan la seguridad? ¿Qué seguridad hay? No hay detectores de metales. El tirador, un loco, simplemente entra en la escuela, derriba la ventana de la puerta de mi hijo y empieza a dispararle. A los ojos de unos padres asustados, las autoridades son culpables de no garantizar la seguridad de sus hijos. Son culpables de permitir que sus hijos vivan en un estado que se pudre desde dentro, en el que su hijo podría convertirse en víctima en cualquier momento, o incluso convertirse en agresor. Esta comprensión subconsciente provoca sentimientos de apatía, desesperanza y odio hacia las autoridades actuales, hábilmente inflamados por los representantes anticulto. Esto no ocurre en otros países, sucede en los Estados Unidos. Tienes un país hermoso, tienes gente hermosa. Pero ¿cuál es el problema? Las armas. ¿Cómo es que un niño de 7 años tiene un arma? Estoy muy enojado de que esto haya sucedido, porque sigue sucediendo. Estos niños sobrevivieron. Estos son los gritos estridentes de niños tratando de salir mientras sus compañeros son asesinados. El fenómeno es que a la gente se le inculca artificialmente el odio hacia cualquier autoridad en general. Se crean condiciones que muestran a la gente que, independientemente de a quién elijan o pongan en el poder, nada cambia. Así, la creencia de que toda autoridad es mala se arraiga firmemente en la conciencia pública. Este proceso crea un círculo vicioso. El miedo inducido y mantenido artificialmente lleva a parte de la población a exigir a las autoridades medidas más estrictas y leyes más duras. Sin embargo, estas iniciativas, en principio bien intencionadas y destinadas a prevenir nuevos delitos, son utilizadas posteriormente por los representantes anticulto y sus cómplices dentro de las estructuras estatales contra la propia población. El resultado es una mayor subyugación de la población, un mayor control sobre la vida de los ciudadanos, y la supresión de la libertad de expresión. Así, se despoja gradualmente a la gente de sus últimos derechos y libertades. Como consecuencia, un país anteriormente democrático se acerca cada vez más a un régimen totalitario. Pero al mismo tiempo, mientras una parte de la población, movida por el miedo, aboga por medidas más estrictas, otra parte, movida por el odio hacia las autoridades, cree que esos métodos autoritarios conducirán a restricciones aún mayores de sus libertades y a violaciones de sus derechos. Estudiantes, padres y activistas se reunieron frente al Capitolio del estado de Tennessee para protestar contra la violencia armada. El gobierno debería hacer algo para evitar que la gente consiga armas que no necesita. No son necesarias. Para cambiar. ¿A los qué? ¿Están en el gobierno?
Líderes equivocados que priorizan las armas sobre los niños. Mi pistola está aquí a mi lado y no salta para disparar a nadie. Estamos hablando de violencia armada. En la escuela que permite a los profesores llevar armas. ¿Llevar armas? Más armas llevan a más muertes. El punto principal de esta situación es que los representantes anticulto, mediante manipulaciones precisas y sofisticadas, desestabilizan y dividen artificialmente a la sociedad. Esto provoca una división en dos bandos opuestos. Así, se forma una gran masa de gente que odia a las autoridades y se odia entre sí. ¿A qué conduce esto? Disturbios, protestas y enfrentamientos. Todo esto, colectivamente, pone al país al borde de la guerra civil. Y este es precisamente el punto final al que el anticultismo global y la fuerza oculta en la sombra detrás de él están llevando actualmente a América. Esta es la razón por la que los tiroteos masivos en las escuelas ocurren con tanta frecuencia en los Estados Unidos. Este proceso está planeado y controlado. Forma parte de la estrategia del enemigo dirigida a destruir la democracia, primero en Estados Unidos y luego en todo el mundo. Se trata de un plan complejo pero muy eficaz, llevado a cabo por los representantes de anticulto global ante los ojos del mundo, pero sin que nadie se percate de ello. Merece la pena añadir que, a pesar del aparente caos en la difusión de noticias sobre estos incidentes o las narrativas que glorifican a los tiradores, los representantes anticultos se aseguran cuidadosamente de que la información, contaminada con su virus manipulador, se distribuya con precisión y en dosis medidas. Así se evita que los ataques en las escuelas se extiendan demasiado. Un número excesivo de crímenes de este tipo disminuiría su impacto, y cada incidente posterior ya no provocaría una reacción social tan fuerte. La gente es capaz de acostumbrarse a cualquier cosa, incluso a sucesos tan horribles. Si los tiroteos escolares se producen con demasiada frecuencia, la sociedad acabará adaptándose. Aunque estos sucesos seguirán provocando miedo, la constante ansiedad y preocupación internas disminuirán. La gente seguirá siendo precavida, pero no mucho más. Por otro lado, los casos medidos de crimen abren la mente de la gente a la implantación de imágenes negativas que van directas al subconsciente, contra las que la mayoría de la gente hoy en día no puede defenderse. Las estadísticas son inflexibles y hablan por sí solas. La periodicidad de estos ataques y las tendencias de crecimiento apuntan claramente a los organizadores ocultos que se esconden detrás de este fenómeno. La situación en Estados Unidos es especialmente alarmante, con un rápido aumento de los tiroteos escolares que lleva oculta a una señal de alarma. En un principio, los representantes de anticulto provocaron incidentes aislados de tiroteos escolares, que tuvieron un impacto masivo no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Tiroteo escolar. Tiroteo escolar. Tiroteo escolar. Tiroteo escolar en una escuela secundaria. Tiroteo escolar. 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 Estos sucesos fueron como bombas que estallaban porque, en aquella época, que unos niños dispararan a otros era un hecho extraordinario que causaba una profunda conmoción en la sociedad. Así, los primeros incidentes de tiroteos escolares en Estados Unidos se convirtieron en sonados atentados de terrorismo informativo que conmocionaron al mundo entero. Solo la masacre de la escuela secundaria de Columbine tuvo repercusiones trágicas para muchos, engendrando nuevos tiroteos escolares y reforzando significativamente la influencia del anticultismo en Estados Unidos. Fíjense en lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Los gráficos que muestran el número de tiroteos escolares masivos indican un fuerte aumento. ¿Qué significa esto? Debido al rol especial que Estados Unidos juega en los planes del enemigo oculto, sugiere que los próximos eventos que han planeado pueden conducir a un aumento de la tensión dentro del país, utilizando los tiroteos escolares como actos de terrorismo informativo y desplegando diversos ataques terroristas psicológicos e informativos a través de sus numerosos tentáculos. Esta fuerza oculta está preparando el terreno para una futura guerra civil. Por lo tanto, la gente tiene que ser consciente de los métodos que emplea el enemigo a través de la red global anticulto y de las amenazas que plantean. Solo así la gente podrá librarse del juego manipulador en el que la han metido los representantes del anticulto.
Es crucial reconocer que ninguna medida, por estricta que sea, erradicará la raíz de los tiroteos escolares mientras exista la fuente de estos ataques terroristas y haya alguien que dé la orden de iniciar. Al fin y al cabo, ya se han tomado medidas similares en distintos países del mundo, lo que concuerda con los objetivos de los representantes del anticultismo. Sin embargo, la práctica ha demostrado que ni la perspectiva de la pena de muerte, ni el aumento de la seguridad en las escuelas, ni las restricciones a la compra de armas de fuego han reducido la incidencia de los tiroteos escolares. Incluso si se promulgara una prohibición total de la posesión de armas por civiles, los futuros ataques se producirán de otras formas, como bombas caseras, armas cuerpo a cuerpo o gas venenoso. Del mismo modo, la introducción de la censura en las redes sociales y otras medidas adicionales para controlar el comportamiento de los jóvenes también han resultado ineficaces. En definitiva, todo ello solo ha conducido a importantes vulneraciones de los derechos y libertades de los ciudadanos y a socavar la democracia, sin reducir el número de tiroteos escolares, y mucho menos eliminarlos. Porque todas las medidas más estrictas y las leyes restrictivas promulgadas en respuesta a estos incidentes suelen ser iniciadas y aplicadas por representantes del anticultismo global y sus cómplices dentro de la política, el aparato estatal, el poder judicial y las fuerzas del orden. Por lo tanto, a priori, siempre estarán diseñadas para trabajar contra las personas y la democracia. Esta cadena del mal no terminará, y los niños seguirán sufriendo y muriendo mientras exista el anticultismo global y sus representantes puedan utilizar libremente sus técnicas ocultas de manipulación para influir en la mente de las personas y llevar a cabo actos de terrorismo informativo a través de los medios de comunicación. Los tiroteos escolares son la plaga del siglo XXI, y la fuente de esta plaga es el anticultismo global y el enemigo oculto de la humanidad que está detrás de él. Es la creación de una fuerza que manipula hábilmente las imágenes y ha elegido el terrorismo como su arma principal. Ellos son los responsables de crear esta enfermedad. Ellos la cultivan y la mantienen. Solo podremos derrotar a esta enfermedad cuando los verdaderos propagadores, todos los autores y organizadores de estos crímenes, rindan cuentas y respondan ante toda la humanidad por sus atrocidades. Si alguien todavía duda de que los representantes del anticultismo están detrás de los tiroteos escolares masivos, permítanme darles un ejemplo concreto. Los detalles de los sucesos que voy a comentar apuntan directamente a los culpables originales de la masacre de la escuela secundaria de Columbine y a los artífices ideológicos del fenómeno de los tiroteos escolares en su conjunto. Caso de Waco. Como ya se ha mencionado, uno de los episodios sangrientos en la cadena de actos terroristas que provocaron el tiroteo masivo en la escuela secundaria de Columbine fue el asedio de Waco. En la primavera de 1993, se produjeron trágicos acontecimientos, a consecuencia de los cuales muchas personas sufrieron una muerte horrible. El asedio de Waco sigue siendo un tema relevante, ampliamente debatido y candente para muchos estadounidenses. Es uno de los sucesos más notorios de la historia de Estados Unidos que ha cambiado la sociedad estadounidense para siempre. Al día de hoy, sigue teniendo una influencia significativa en la vida política y social del país. A pesar de los numerosos intentos de varios investigadores por llegar al fondo de la cuestión, sigue habiendo muchos puntos oscuros en esta historia porque todas las discusiones, incluso las que representan puntos de vista de las partes enfrentadas, se siguen celebrando según un patrón establecido por los representantes de las organizaciones anticulto hace 30 años. Hoy, por primera vez, se presentará la imagen real de los acontecimientos de Waco y podrán ver claramente por sí mismos cómo los hilos de aquel ataque terrorista conducen directamente a sus instigadores y beneficiarios finales, a la mismísima morada del anticultismo, a Rusia. La tragedia de Waco es un ejemplo clásico de una manifestación pública premeditada de persecución de una organización religiosa por parte de los anticultistas, en la que participaron las fuerzas del orden y otras autoridades, y que se convirtió en un poderoso acto informativo de terrorismo. En este caso, el objetivo de los anticultistas era el grupo religioso La Rama Davidiana, Branch Davidian, que representaba una rama de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el momento de los sucesos comentados, la comunidad de la
la rama davidiana que residía en el rancho Monte Carmelo, cerca de la ciudad de Waco, Texas. Llevaba unos 50 años de existencia pacífica. Durante mucho tiempo, los lugareños los percibieron como un grupo inofensivo de personas positivas. Sin embargo, a finales de los años 80 y principios de los 90, gracias a los esfuerzos de los representantes de las organizaciones anticulto, la palabra despectiva, culto, comenzó a utilizarse repentinamente en relación con la rama davidiana, lo que constituye un primer paso clásico de los luchadores contra los cultos, a la hora de deshumanizar a la víctima elegida para su posterior persecución. ¿Cómo era la comunidad de la rama davidiana? Eran un grupo de personas que vivían pacíficamente en sus tierras, en un edificio que ellos mismos habían levantado, y estaban unidos por el estudio conjunto de la Biblia. Cada uno tenía sus propias aficiones. Se ganaba la vida como cualquier otro. Tenía profesiones diversas y procedía de distintos estratos sociales. Entre ellos había licenciados en Harvard, músicos de rock, así como madres corrientes al cuidado de sus hijos. Hay muchos asentamientos similares por toda América. Eran personas libres que vivían en un país libre como les gustaba, de acuerdo con los valores cristianos y la Constitución estadounidense. No imponían su estilo de vida a nadie, ni causaban daño a nadie. Soy Paulina. Soy Stephen. Soy Vanessa. Zila. Tuvimos un montón de mujeres. Niños, ancianos, todos eran buenos, buenas personas. Tenían creencias diferentes a las de los demás, creencias diferentes a las mías, o quizás creencias diferentes a las tuyas en su forma de vida, y especialmente en sus creencias religiosas. Pero, básicamente, eran buenas personas. Estuve con ellos bastante. Siempre eran amables, educados, se ocupaban de sus asuntos. Nunca fueron prepotentes. Siempre fueron limpios y corteses. Me caían bien. Varios años antes de los trágicos sucesos, los anticultistas habían lanzado una serie de artículos y vídeos de descrédito en los medios de comunicación, dirigidos a la rama davidiana. En aquella época, el líder de la comunidad era un joven predicador, Vernon Howell, que adoptó el seudónimo religioso de David Koresh. Se convirtió en el principal objetivo del ataque de los anticultistas, que empezaron a etiquetarle como peligroso líder de un culto a través de los medios de comunicación que controlaban. Incluso entonces, sus enemigos decían que este autoproclamado Hijo de Dios estaba más cerca a Satanás. A lo largo de toda la campaña de desinformación posterior, los demás miembros de la organización fueron deliberadamente ignorados, y casi todos ellos permanecieron sin nombre, desprovistos de individualidad. Bajo la influencia de los anticultistas, los medios de comunicación de masas presentaron a los davidianos únicamente como personas a las que su líder había lavado el cerebro, que supuestamente eran casi serviles y seguían incondicionalmente las órdenes de Koresh. El ya mencionado anticultista y desprogramador, Rick Ross, dirigió una campaña de demonización contra los davidianos. Organizó un grupo de personas que se dedicaron a propósito a demonizar a esta comunidad. Su grupo incluía a algunos anticultistas de la Red Can, antiguos miembros de la rama davidiana que ellos reclutaron, familiares de esos antiguos miembros, así como periodistas de varias publicaciones periódicas y presentadores de populares programas de televisión. Recordemos que a principios de los 90, Can era la principal organización anticulto de Estados Unidos, mientras que Rick Ross era uno de los desprogramadores más activos de Can. También jugó un papel importante en el descrédito de los davidianos su antiguo miembro, Mark Breault, que había abandonado la comunidad tras un conflicto con Koresh. Breault tenía motivos obvios para una venganza personal. A partir de 1991, concedió una serie de entrevistas en las que afirmó, sin pruebas, entre otras cosas, que Koresh abusaba de los niños y, además, que podía incluso matarlos utilizándolos como víctimas humanas. Breault también afirmó que Koresh supuestamente aplicaba técnicas de manipulación mental para controlar a los miembros de su grupo y que podía ordenarles que se suicidaran en masa. Posteriormente, la banda anticulto trató insistentemente de difundir esta narrativa, enviando a sus cómplices en los medios de comunicación y a las autoridades estadounidenses, bajo la apariencia de informantes anónimos, la advertencia de que los davidianos supuestamente planeaban suicidarse en masa. En sus mensajes, los anticultistas afirmaban que el Monte Carmelo se convertiría en otro Jonestown si no se tomaban medidas.
Por supuesto, estas alegaciones no tenían más fundamento ni pruebas fácticas que los rumores y calumnias difundidos por individuos a los que los anticultistas reclutaban. El objetivo de esta campaña era llamar la atención de las fuerzas del orden sobre las actividades de la comunidad de la rama davidiana y, para ello, los anticultistas recurrieron incluso a mentiras descaradas. Las técnicas que se utilizaron contra los miembros de la rama davidiana, como la estigmatización, la deshumanización y la culpabilización por asociación, son métodos clásicos en la estrategia de los anticultistas, dirigidos a perseguir a un grupo objetivo con el fin de llevar a cabo un acto de terrorismo informativo. De hecho, los anticultistas fueron los primeros en lanzar la narrativa sobre un posible suicidio en masa de los davidianos. Y esta misma narrativa desempeñó un papel decisivo en la posterior interpretación del desenlace de la tragedia de Waco. Los acontecimientos de 1993 comenzaron cuando al líder de la rama davidiana, David Koresh, y a otros miembros de la organización fueron nombrados sospechosos de violar las leyes sobre armas de fuego. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, por sus siglas en inglés, inició una investigación sobre las actividades de esta organización religiosa, basándose en información no verificada, o, simplemente, rumores, sobre la posesión ilegal de armas automáticas por parte de sus miembros. ¿Quién era en realidad la fuente de esos rumores? En el verano de 1992, los anticultistas, Rick Ross, desprogramaron por la fuerza a David Block, antiguo miembro de la rama davidiana, en casa de Priscilla Coates, que en aquel momento era la representante nacional de la red de concienciación sobre el culto, CAN. En el proceso de desprogramación, que es esencialmente tortura física y psicológica, Rick Ross sonsacó a Block información sobre las armas almacenadas en el Monte Carmelo y la transmitió a la ATF, donde tenía contactos personales. Según el informe de 1993 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la redada de la ATF, el mensaje sobre las armas resultó ser inexacto y se basaba casi por completo en la declaración de un antiguo miembro davidiano, David Block. Durante la investigación de las acciones de la ATF, el Departamento del Tesoro criticó posteriormente la excesiva confianza de la agencia en una única fuente de información dudosa. Cabe señalar que, en aquella época, la venta legal de armas de fuego era un negocio muy extendido en Texas y, de hecho, era una de las fuentes de ingresos de los miembros de la rama davidiana. Por ello, cuando los agentes federales de la ATF empezaron a interesarse por las actividades de los davidianos, el líder de la organización, David Koresh, invitó a los agentes a visitar el Monte Carmelo e inspeccionar personalmente las armas y las licencias pertinentes. Sin embargo, el agente Aguilera, asignado al caso, rechazó esta oferta por algún motivo. Posteriormente, tras establecer una vigilancia permanente sobre los miembros de la comunidad, el agente Aguilera consiguió reunir el material necesario para obtener una orden de búsqueda y captura, basada en la información recopilada. La investigación iniciada por el Congreso de los Estados Unidos descubrió posteriormente que la investigación de la ATF había sido burda e insostenible, mientras que la declaración recopilada por Aguilera contenía numerosos errores, distorsiones de los hechos, interpretaciones incorrectas de la ley, aplicación indebida de la ley a los hechos, así como una gran cantidad de información incoherente y confusa. En particular, la declaración del agente Aguilera afirmaba que Koresh poseía un rifle antitanque del calibre 52, lo que constituía un delito. En realidad, poseía un rifle calibre 50, que era totalmente legal. Que los davidianos tenían granadas, pero no se mencionó que las granadas habían sido compradas legalmente y que los davidianos las vendían en ferias de armas como pisapapeles. La declaración incluía referencias al testimonio de un ayudante del sheriff, que informó haber oído el sonido de una potente explosión procedente del Monte Carmelo. Sin embargo, no informó de que el sheriff había investigado y averiguado que los davidianos utilizaban dinamita legalmente para la construcción. La fuente de las exageradas afirmaciones sobre armas ilegales, entrenamiento paramilitar en el Monte Carmelo, puestos de observación las 24 horas del día, órdenes de disparar a cualquier persona sospechosa en cuanto se la viera, y supuestos planes de emprender una guerra contra el gobierno estadounidense, fue el ya mencionado ex-davidiano Mark Breault, que había abandonado la comunidad debido a desacuerdos con Koresh. Al mismo tiempo, la declaración contra los davidianos no mencionaba que este antiguo miembro fuera ciego.
aunque afirmaba que había participado personalmente en el entrenamiento físico y las prácticas de tiro dirigidas por Koresh, y que supuestamente había servido como guardia armado con armas de combate. Así, el agente Aguilera de la ATF mantuvo inicialmente el caso contra los davidianos, basándose únicamente en el testimonio de los anticultistas y sus cómplices. Basándose en estos materiales falsificados, el 25 de febrero de 1993, se emitió una orden de registro del rancho Monte Carmelo, donde residía la comunidad davidiana. El rol de los medios de comunicación en la tragedia de Waco. Simultáneamente a la preparación de la operación de la ATF, los anticultistas lanzaron una activa campaña para desacreditar a los miembros de la rama davidiana en los medios de comunicación. Más tarde, varios investigadores señalaron el rol clave que jugaron los medios de comunicación en el trágico giro de los acontecimientos de Waco. En realidad, fueron los cómplices del movimiento anticulto entre los medios de comunicación quienes se convirtieron en los principales difusores de la oscura retórica de los anticultistas. Mediante sus esfuerzos, combinados con las tácticas manipuladoras de los anticultistas, se creó una imagen de miembros de un culto peligroso y siniestro a partir de ciudadanos estadounidenses inocentes y respetuosos de la ley, miembros de la rama davidiana. En consecuencia, fue a través del prisma de la información poco fiable y difamatoria presentada por los medios de comunicación, como la sociedad, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios gubernamentales vieron a los davidianos. A ello contribuyó significativamente un periódico local, el Waco Tribune Herald, que difundió activamente acusaciones infundadas iniciadas por los anticultistas. En la época de los hechos comentados, casi simultáneamente con el inicio de la operación de las fuerzas del orden contra los davidianos, el Waco Tribune Herald publicó una serie de artículos titulados El Mesías Pecador. El primer artículo fue publicado el 27 de febrero de 1993, un día antes de la redada de la ATF. Los informes del autor del artículo, Mark England, se basaban en gran medida en el testimonio de Breault, el desprogramador Rick Ross y otras figuras clave implicadas en la campaña de demonización contra los davidianos. Al mismo tiempo, el autor no recabó la opinión de investigadores competentes, especializados en el estudio de este tipo de organizaciones religiosas. Y más aún, tampoco se representó la perspectiva de los davidianos y de su líder. Curiosamente, hasta cierto punto, los reporteros del Waco Tribune Herald cubrían la información sobre los davidianos de forma neutral, sin utilizar la ofensiva etiqueta de culto. Sin embargo, su retórica cambió radicalmente tras la intervención de los anticultistas. El impacto. Documental. Continuación en los programas siguientes. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM.